Ok, ahora vamos a hacer algo, pues no sé si poco original, pero muy, quedando con las ganas de hacerla. Es a Miss Piggy de los, Muppets. Vamos a necesitar diferentes tipos de, diferentes colores de estambre, porque esta va a estar muy, muy laboriosa. Igual y el video sale muy largo, porque si es mucho el detalle de la muñeca. Entonces, el color principal, voy a usar estambre angorita, y el color principal que voy a utilizar es el color carne. La voy a hacer primero todo el cuerpo y la ropita aparte, ¿ok? Entonces, el color carne para el cuerpo, el blanco, negro, azul y rosa es para los ojos, pestañas y todos los detalles que tenga que llevar, como cejas y todo eso. Entonces, el negro son los detalles, blanco, azul es para los ojos. Este tipo de rosa es para los párpados, lleva párpados, entonces voy a ponerle este tipo de rosa. El amarillo lo voy a usar para el cabello de la puerquita. Voy a utilizar otro tono de carne, pero no estoy tan segura. Miren el tono diferente. Es para las orejas y la trompa, pero voy a ver eso. Y el rojo es para el vestido y los zapatos. Entonces, el blanco también lo vamos a usar para sus calzoncitos. Y vamos a ver si nos sale. Voy a utilizar gancho del número 3. Ahí está. Espero que me salga. Y vamos a comenzar. Ok, lo que no mencioné, que el color blanco también lo voy a usar para los guantes, porque Peggy trae guantes. Entonces, vamos a comenzar con los brazos y voy a comenzar con el color blanco. Vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Todas las vueltas las subo con una cadena y las cierro con un punto deslizado. Sé que luego no lo menciono, pero es que se me va repero. Así voy a subir todas las vueltas, por si no lo menciono después. En la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 12 puntos bajos al final, porque son 6 aumentos. Los tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer esto. Voy a hacer de la 3 a la 6 punto por punto. Son 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 7 voy a tejer 2 puntos bajos, una disminución 3 veces. ¿Ok? Y nos va a dar un total de 9 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 8 a la 10 vamos a tejer punto por punto. No hay pierde. De la 8 a la 10, punto por punto, lo tejo y regreso. En la vuelta 11 voy a cambiar a color carne. Vamos a tejer de la 11 a la 15, punto por punto, en color carne. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya rematé. Entonces, ahora vamos a hacer la otra manita y regreso. ¿Ok? Ya tenemos el guante y la parte del hombrito. Ok, ya hice los dos bracitos. Entonces, ahora vamos a empezar a hacer las piernas.
Para las piernas voy a hacer en color rojo. ¿Ok? ¿Por qué? Voy a empezar con los zapatos. Entonces, vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? En la segunda vuelta, perdón, hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer una cadena y hago 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 5 vamos a hacer punto por punto. Pero voy a agarrar la parte de atrás de la cadena. Entonces, son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto. Punto por punto los voy a tejer. Regreso cuando termine. En la vuelta 8 vamos a hacer 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y cierro la vuelta. Vamos a cambiar el color a color carne y regreso. Ok, en la vuelta 9 voy a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y una disminución. Ahí está. Lo tejo 3 veces y regreso. Ok, en la vuelta 10 a la 18 voy a tejer punto por punto. Seguimos con el color carne, ¿ok? Entonces, de la 10 a la 18, punto por punto, son 15 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ok, ya quedó la piernita. Entonces, vamos a hacer la otra pierna. Ya saben, no rematen porque para unir vamos a cambiar el color y necesito que no esté rematada la pierna para seguir uniendo. ¿Ok? Entonces, hago la otra pierna, la hacemos, es un momento de pausar el video, hagan la otra pierna y cuando termine la otra pierna, dale play y seguimos la siguiente indicación. Ok, en la vuelta 19, bueno, ya terminé las 2 piernitas. Entonces, en la vuelta 19 voy a cambiar el color a color blanco. ¿Se acuerdan que les dije que no la remataran? Entonces, no la estoy rematando y cambio el color.
Entonces, hago una cadena y voy a tejer. Ay, espérenme, que se mete este color y no quiero. Ok, se tejen 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a tejer 3 puntos bajos. Digo, 3 cadenas. 3 cadenas, perdónenme. Ahí tengo que concentrarme. O sea, tejimos 10 puntos bajos, 3 cadenas y agarramos la otra piernita. La voy a centrar y aquí, donde cae el centro para mí. Entonces hago 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y en las 3 cadenas vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y luego 5 puntos bajos. Es 1, 2, 3, 4 y 5. Ay, espérame, que no puedo agarrar este. Ok, 5. Y cierro con un punto deslizado. Y ya las uní. En la vuelta 20 voy a hacer punto por punto. Y en donde están las 3 cadenas voy a hacer 3 puntos bajos. Hago ahorita 10 puntos bajos. ¿Ok? Ahí voy. Ahí está. Y en las 3 cadenas hago 1, 2, 3 puntos bajos. Y luego hago 15 puntos bajos. Los tejo. Y regreso. Ok, ya hice los 15 puntos. Ahora, hago 3 puntos en las 3 cadenas. En los 3 puntos que habíamos hecho sobre la cadena. Y luego vamos a hacer 5 puntos bajos para cerrar la vuelta. 2, 3, 4 y 5. Me van a dar un total de 36 puntos. ¿Ok? Vean. En la vuelta 21 y 22 vamos a tejer 36 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. Ahora sí, el mismo tejido nos va guiando, que son punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 23 vamos a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. 4 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 24 y 25 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Vuelta 24
y 25. Ahí está. En la vuelta 26 vamos a cambiar el color a color carne. De la vuelta 26 a la 27 es punto por punto. Vamos a seguir tejiendo punto por punto, pero en color carne. Ay, perdón, que se me secó la garganta. Y entonces vamos a seguir. Vean, ya va agarrando forma. Entonces, sigo tejiendo y regreso. En la vuelta 28 vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución. 3 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos. A ver, espérenme. Creo que sí son 18. No, son 24 puntos. ¿Ok? Entonces, 3 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos da 24 puntos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. ¿Ok? No vamos a cambiar el color porque el vestidito lo voy a hacer aparte. Ok, en la vuelta 32 vamos a unir los brazos. Entonces, agarramos los brazos y vamos a hacer esto. Tejo 2 puntos bajos. Hago a la mitad el brazo. Y voy a unirlo por 4 puntos cada brazo. Entonces, lo atravieso. Espérenme que no atraveso bien. Ahí está. Hago un punto bajo. Ahí está. Ahí está. 2 puntos bajos. Tienen que checar que sí atraviesen todo el bracito, si no. 3 y 4. Luego 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y luego hago otra vez la mitad. Meto esto, hago la mitad y hago 1, ay, se me fue, 2, 3 y 4. Y hago 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Espérenme que algo hice mal aquí. 2, 4, 6, 8. Ah, no, sí, quedó bien. Que había contado mal. Ok, ya quedó. Ok, entonces, en la vuelta 33 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok?
En la vuelta 34 vamos a hacer 3 puntos bajos. 2, 2, 2, 2, 3, una disminución, un punto bajo, 2 disminuciones, va una, van 2, un punto bajo, una disminución, tres puntos bajos, 1, 2, 3 y una disminución. Y nos da un total de 13 puntos. ¿Ok? Vean. Ya va quedando. En la vuelta 35 vamos a hacer 5 puntos bajos. Es 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Y luego hacemos 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y nos da un total de 12 puntos. Ahí, espérenme que... Ahí está. Vean. ¿Ok? En la vuelta 36 vamos a hacer 12 puntos bajos. Punto por punto lo hago y regreso. Es el cuello. En la vuelta 37 vamos a hacer un aumento por cada punto. Pero vamos a tomar solamente la parte de adelante de la cadena. ¿Ok? Entonces, hacemos 12 aumentos y en total me va a dar un total de 24 puntos. ¿Ok? Lo hago y regreso. En la vuelta 38 voy a hacer un punto bajo, un aumento, 12 veces y me va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 39 vamos a hacer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. 4, 5 y el aumento. Ok, en la vuelta 40 vamos a tejer 6 puntos bajos, 3, 4, 5, 6 y un aumento. 6 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos. Lo tejo y regreso. De la vuelta 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. ¿Ok? Ya saben,
Yo marco porque siempre me pierdo. Entonces, las tejo las 10 vueltas y regreso. Ahí está. Los invito a que se suscriban, que compartan mis tutoriales. Espero que les guste. Trato de contestar lo más rápido posible. Y que le den a la campanita cuando se suscriban para que les avisen cuando yo suba video. ¿Sale? Y gracias por toda su paciencia, porque sí he estado un poquito más ocupada de lo normal. Y he subido pocos videos, pero poco a poco iré agarrando el ritmo, ¿sale? Seguimos tejiendo y regreso. Ok, en la vuelta 52 vamos a hacer esto. 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y hacemos una disminución. Lo hago 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 53 voy a hacer 5 puntos bajos, una disminución 6 veces. 4, 5 y la disminución. Y me va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 54 voy a tejer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 55 voy a hacer 3 puntos bajos, una disminución. 3 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. Ahí está. Vayan rellenando y regreso. Ok, en este momento hay que ponerle el palito que atraviesa para que sostenga la cabeza, ¿ok? Entonces, ya quedó. Entonces seguimos con la vuelta 56. Voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución, ¿ok? Lo tejo y regreso. Bueno, lo hago 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 57 voy a hacer un punto bajo, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos. Los tejo y regreso. Ay, 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 ay. Ahí está. En la última vuelta vamos a hacer 6 disminuciones. Las hago y regreso. Vuelta 58. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlas y vamos a rematar y voy a cerrar el circulito que se hace aquí arriba. ¿Ok? Ok, hasta aquí vamos bien. Ya terminamos el cuerpo, pero vamos a hacer la nariz y las orejas hasta el final, porque le vamos a poner el cabello chino que tiene la Peggy. Es Piggy, Piggy. Y vamos a hacer el vestido. Entonces, vamos a comenzar con el vestido y para eso vamos a usar el color rojo. ¿Cómo lo voy a hacer? Se me estaba ocurriendo que lo voy a hacer la mitad. Voy a partir de la mitad, voy a hacer la falda, pero
va a tener una abertura como muy coqueta de este lado. Y de aquí voy a abarcar 2 triangulitos que van a subir. ¿Sí? Y van a subir como ella le gusta vestirse muy sexy. Entonces voy a hacer el vestido un poquito exuberante. Y entonces lo voy a hacer como en triángulos. Aquí 2 triángulos. Estoy viendo todavía eso. Entonces voy a comenzar con 30 cadenas. Las voy a tejer y regreso. Dejamos 30 cadenas y regreso. Hice 30 cadenas, pero me hacen falta. Entonces voy a agregar 5 más, 4 y 5. No alcanzaban las 30 cadenas. Miren, ya alcanzó los 35 cadenas. Entonces, iba a hacerlo abierto, pegado al cuerpo, pero mejor no. Entonces, voy a hacer primero la falda. Voy a hacer una cadena más y entonces serían 35 puntos bajos. Dejo 35 puntos bajos, punto por punto, comenzando desde la segunda cadena. Los dejo en esta primera vuelta y regreso. 35 puntos bajos y regreso. Ok, en la vuelta 3 a la 15 van a ser punto por punto. No hay pierde. Estoy entre que sí, ha de ser la 15 para ver qué altura toma el vestido. Entonces, de la vuelta 3 a la 15, punto por punto. Las dejo y regreso, ¿ok? No hay pierde, no hay aumentos, no hay disminuciones. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya llegué a la vuelta 15. Entonces, voy a rematar aquí. Ya quedó el rectángulo y remato. Voy a rematar en corto porque voy a unir después el vestido. Pero para eso necesito que nada más sea una cierta parte del vestido. Ok, ahora voy a tomar el vestido así. Y voy a unirlo aquí. A esta altura. ¿Ok? Y lo voy a cerrar aquí. Pero eso lo hago después. O no sé si hacerlo de una vez para... A ver, espérenme. Si lo hago de ladito, va a ser mejor porque voy a jalar los triangulitos. El triangulito o lo que va aquí. Entonces, vamos a hacer esto. Vean, queda en la orillita de aquí. Entonces, voy a agarrar la mitad, que son 15 puntos. A ver, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 15. Y marco. ¿Ok? Voy a marcar. Ah, no, son 35, sí es cierto. Entonces son 12 puntos. Sí, con razón no me cuadro. Ok. De todas maneras, lo dividí a la mitad y agarro aquí. Entonces, vamos a contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. La mitad de 18 son 9. 2, 4, 6, 8 y 9. Aquí. Entonces, 2, 4, 6, 8 y 9. Ok. Entonces, voy a hacer una orejita. Le llamo así yo, pero no es su nombre técnico. Hago una cadena sin soltar las puntas, la jalo
y me sale esto. Entonces, me voy aquí a la primera parte donde marqué. Y entonces voy a hacer esto. Hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Voy a hacer 9 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ok? Ahora, doy vuelta al tejido. Y aquí voy a hacer un punto y una disminución. Ahí está. Y hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Doy la vuelta. Aquí subo con una cadena. Hago 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos, una disminución. Ahí está. Y un punto bajo. Doy la vuelta. Si se fijan, donde estoy disminuyendo es en la parte de en medio. De este lado no. Luego, subo con una cadena, un punto bajo y una disminución. Hago 1, 2, 3 y 4. Doy la vuelta. Subo con una cadena, hago 1, 2, 3, una disminución y un punto bajo. Vamos a medir. Todavía le falta. Y vamos en la vuelta 1, 2, 3, 4, 5. En la vuelta 6. Voy a subir, hago un punto bajo, una disminución y hago otra disminución. ¿Ok? Volteo y en la vuelta 7 hago una disminución y hago un punto bajo. ¿Ok? Vean. Ya va quedando. Y hago lo mismo de este lado, pero, a ver, me voy a hacer otra vuelta más. A ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en la vuelta 8 hago una disminución. Sí, así quedó. Y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas. Y voy a rematar. Voy a hacer lo mismo del otro lado, de este. Pero aquí las disminuciones tienen que ir en medio, acuérdense, para que quede, que estemos así. Que esté así el vestido, abierto por un lado y agarrado así. ¿Ok? Nos falta hacer un poquito de senos, o bueno, de pecho.
Y entonces para que se vea como llenita, ¿ok? Pero voy a montar aquí. Lo vamos a hacer juntas mejor. Lo hacemos juntas para que no haya complicaciones. Hice mi orejita otra vez. Voy a comenzar desde esta orilla. Agarro la orejita y hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, en donde dejé la marca. Puedo quitar la marca. Volteo el tejido. Acuérdense que de este lado es disminución. Entonces hago una cadena, un punto bajo y una disminución. Luego hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la vuelta 3 giro. Subo con una cadena y hago 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos, una disminución y un punto bajo. Vuelta 4. Hago una cadena, un punto bajo, una disminución y hago 1, 2, 3 y 4. Volteo. En la vuelta 5 voy a hacer 1, 2, 3, una disminución y un punto bajo. ¿Ok? En la vuelta 6 es cuando hicimos la disminución en ambos lados. Hago un punto bajo, una disminución y hago otra disminución. Volteo. En la vuelta 7 subo con una cadena y hago una disminución y un punto bajo. Miren. Volteo el tejido y hago en la vuelta 8 una disminución. Y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas. Corto y remato. ¿Ok? Y vean. Esto va a ir amarrado acá atrás. Aquí atrás. Y esto va a ir cosido aquí en la parte de la cintura. Y va a estar abierto para que se vea como sexy. ¿Ok? Vamos a hacer un poco de pecho. Pero para eso primero voy a coser el vestido de aquí hasta cubrir el calzoncito de la muñeca. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a cortar un pedazo de estambre rojo y con aguja de canevá voy a hacer esto. Hago el nudo y aquí, donde está la cintura, voy a ir uniendo, ¿ok?
Lo termino de unir punto por punto hasta donde termine el calzoncito y regreso. Ok, ya hice un pecho, entonces voy a hacer el otro. En esta parte no voy a ser tan explícita, por favor entiendan los motivos. Vamos a hacer un círculo vamos a hacer el anillo mágico o 2 cadenas, y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. En la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y son 12 puntos. ¿Ok? Después, en la tercera vuelta voy a hacer punto por punto. Y voy a dejar un poco de estambre para unirlo. Y ya lo unen, ¿sí? Lo voy a explicar así rapidito para que no tenga yo problemas de censura ni nada con YouTube. Entonces, ya cerré y la tercera vuelta es la última vuelta, que es punto por punto. Son 12 puntos y lo unen, ¿ok? Lo unen como lo mostré ahorita y ya. Lo tejo y lo uno y regreso. Lo van a rellenar. Lo rellenan y lo hacen a cálculo, por favor. ¿A qué altura lo van a poner? ¿Ok? Esto se voltea y se rellena y se cose por alrededor. Entonces, voy a detener esto así. Y ya queda. Lo hago y regreso. Ok, ya quedó. Ya lo amarré de aquí y ya quedó. Vean. Entonces, vamos a hacer la parte de la cara, que estoy pensando hacer primero el cabellito en el tono amarillo y ya partimos de ahí. Ok, voy a comenzar tejiendo un círculo. Vamos a hacer esto. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. Ahí está. En la segunda cadena vamos a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta voy a tejer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y me va a dar un total de 12 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a tejer 2 puntos bajos, un aumento y me va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer esto. Voy a empezar a hacer los caireles de la Miss Piggy. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25. Voy a hacer 25 cadenas. Va a ir esto aquí. ¿Saben qué? Voy a agregar 5 más. Vamos a hacer 30 cadenas. 2, 3, 4, 5 más una. En la segunda cadena, de la segunda a la quinta cadena, voy a hacer 5 aumentos. Bueno, desde la segunda cadena voy a hacer 5 aumentos. Van 2, van 3, van 4 y van 5. ¿Ok? Y lo demás lo voy a hacer punto por punto. ¿Ok? Entonces, lo hago punto por punto y así voy a hacer toda la tira. Lo tejo y regreso para explicarles cómo voy a hacer todo el cabellito. Entonces, tejemos 30 cadenas más una cadena. A partir de la segunda cadena hago 5 aumentos y los demás son punto por punto. Ok, al llegar a la orilla, en el siguiente punto voy a hacer un punto bajo. Y otra vez hago las 35, no, las 30 cadenas y hago lo mismo que hice hace rato, ¿ok? 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, más una. Y hago otra vez los 5 aumentos y luego vuelvo a tejer otra vez punto por punto. Eso lo voy a hacer todo alrededor del círculo, ¿ok? Entonces, los tejo y regreso. Y recuerden, llegando aquí, hago otro medio punto y otra vez las 30 cadenas y así. Esto es tardado, pero va a quedar bonito el cabello así. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya terminé. Pero veo muy escueto el cabellito, como que me falta una tirita arriba para hacerlo un poquito más exuberante, porque la Piggy es como exuberante. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a hacer una orejita, es una cadena y jalo fuerte. ¿Ok? Después de eso, vamos a hacer. Voy a agarrarme de la vuelta 1, 2, 3, entre la 3 y la 4. Ay, perdón. Y voy a empezar donde terminé la vuelta, miren. Aquí terminé la vuelta, entonces me voy aquí. Y voy a hacer esto. Voy a clavar. Y voy a hacer una cadena. Y hago ahí mismo un punto bajo. Y hago 15 cadenas. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 más una. Y hago 3 aumentos. 2, 3,
Ahí va. Y hago 12 puntos bajos. Todo lo comencé desde la segunda cadena, ¿ok? Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos hacer con la primera vuelta de cabello. Y voy a hacer esto. A ver. Termino de tejer las 12 puntos y regreso. Ok, ya los terminé. Y entonces, en el punto de al lado voy a clavar y voy a hacer un punto bajo. Y vean cómo va a quedar el cabellito. Está quedando una segunda capa de cabello. Entonces, así lo vamos a hacer toda la vuelta. Vamos a ir rodeando. Y otra vez hago los 15 puntos bajos más 1. Las 15 cadenas más 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 11, 12, 13, 14, 15 más 1. 3 aumentos. Va 1, 2, 3. Ay. Y luego los 12 puntos bajos. Ay, espérenme, es que ahora ando como torpe con las manos. Ahí está. Entonces, tejo y aquí, en esta parte, espérenme. En esta parte, miren, voy a clavar entre la 3 y la 4. Hago esto. Y aquí es donde jalo y hago el punto bajo, ¿ok? Y voy rodeando así. Cada punto entre la 3 y la 4 y regreso. Voy a terminar así, dando vuelta aquí. Toda esta. Y cuando llegue aquí, ya se va a ver, miren, la segunda capa del cabello. ¿Ok? Ok, vean. Ya quedó el cabellito. Aquí es donde empecé y vean. Entonces, ahora lo que voy a hacer es pegarlo. Lo voy a pegar en el centro, que el centro coincida con este centro y así, ¿ok? Entonces, lo pego con silicón líquido y regreso. Vamos a echarle el silicón a la parte del círculo, ¿ok? Y lo pegamos con mucho cuidado de que esto y el centro embonen en donde deben de embonar, ¿ok? Lo hago y regreso. Miren, así. Ok, voy a hacer las orejas. Las orejas van a ser con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 4 puntos bajos. 2, 4. 2, 3, 4. Y voy a cerrar con un punto deslizado. En la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 8 puntos en total. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer un punto, un aumento. Un punto, un aumento por toda la vuelta. Han de ser 4 veces y nos da un total de 12 puntos. Espérenme, dejen ver si es verdad porque 1, 2, 3, 4, sí. Es que a veces imagino la figura en mi mente y es cuando empiezo a hacer la realidad. Entonces, de la vuelta 5
A la... ¿qué será? Bueno, a la 8 vamos a tejer punto por punto. No hay pierde, lo tejo y regreso. Son 12 puntos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Ok, ya quedó la orejita, entonces vamos a hacer la otra igual y regreso. Ok, vean. Ya pegué una orejita y la otra la voy a pegar. ¿Dónde la pegué? En el mero centro. Voy a hacer un poquito esta para acá, pero es casi lo mismo, ¿sí? Entonces, va así un poquito pegadas, pero va a quedar bien. Entonces, lo van a pegar en el cabello, ¿ok? Entonces, los dejo para que luego las alineen. Van a ir alineadas de tal manera que están en el centro, pero miren, dejo un poquito a una de un lado y la otra del otro, del centro del circulito del cabello, a eso me refiero. Vean, de este centro. Entonces, la pego porque no me deja la cámara ahorita hacerlo y regreso, ¿ok? Ok, vean, ya quedó. Entonces, vamos bien. Entonces, vamos a hacer la nariz. Espero me salga. Vamos a hacer... Dejen, veo la... Ahí está. Voy a hacer 3, 4, 5 cadenas más una. En la primera voy a hacer un aumento a partir de la segunda cadena. Ah, espérenme. Ahí está. En la segunda cadena voy a hacer un aumento, luego hago 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y un aumento. Pero es un aumento de 3. ¿Qué quiere decir? Voy a tejer 3 puntos bajos en ese punto. Luego hago 1, 2, 3, 4 puntos bajos. Y en esta tirita que queda aquí, en esta, hago uno más. Y entonces cierro la vuelta. En la segunda vuelta voy a hacer un punto bajo, 2, 3, 4. Ay, 4, espérenme, es que jalé el que no debía. Esto. 4, 5, 4 puntos bajos, un aumento, un punto bajo, otro punto bajo, luego 1, 2, 3, 4 puntos bajos, un aumento, luego un punto bajo y cierro. Vean. ¿Ok? Vamos a medir. Ok, ya quedó. Entonces, en la vuelta 3 voy a hacer punto por punto, pero tomando la cadenita de atrás, la parte de atrás de la cadenita. ¿Ok? No voy a hacer aumentos. Voy a ir así, punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a tejer punto por punto. No hay pierde. Punto por punto, lo tejo y regreso. ¿Ok?
Ok, voy a rematar y voy a dejar bastante estambre para poderlo coser. Ok, lo vamos a rellenar, pero también voy a coser de esta parte. Aquí. Pero voy a coserle 2 rayitas aquí de los poritos de la nariz. ¿Ok? Y vamos a hacer una boquita aquí. Esa boquita va así. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. Y voy a hacer 6 puntos bajos. Ay, perdónenme, se me resecó. 3, 4, 5 y 6. 6 puntos bajos en la segunda cadena. Luego, subo con una cadena y hago 6 aumentos, uno por cada punto. Y me va a dar un total de 12 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer punto por punto. No hay pierde. Punto por punto, lo tejo y regreso. Son 12 puntos bajos en total. Ok. En la última vamos a rematar y va a quedar así. Queda abajo de la trompita, ¿ok? Entonces, esto se pega después, pero voy a unir la nariz, pero primero voy a hacer lo que les dije de los puntitos negros. Antes de rellenar, agarro estambre negro, hago esto, hago las 2 líneas de cerdito. Todo lo hago al tanteo, ¿eh? Así. Y entonces remato. Remato sin que se vea del otro lado, ¿eh? Entonces, corto. Y vamos a unir. Voy a unir esta parte, que también es al tanteo, miren. Del cabello, bueno, mejor del cuello. A ver, son 2, 4, 6. Que quede como por la vuelta 6 la trompita. ¿Ok? Más o menos. Ustedes vayan tanteándole. Entonces, y que quede centrada a la cara. Lo hago y regreso. Miren, 2, 4, 6. Aquí. ¿Ok? Lo hago. Ahí está. Y regreso. Ahorita la relleno al final, pero vean, tengo que acomodarla sin mover, porque si no luego queda chueca. Entonces, tengo que rellenar. Ahí está. A ver. Más o menos. Y sin mover, voy a ir uniendo. ¿Ok? La uno y regreso. Ok, ya quedó. Y entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Se acuerdan la parte de la lengüita? Del labio superior, inferior, perdón. Lo voy a pegar de tal manera que quede como dobladito. Lo pego aquí. Así. Y que atraviese las 2 partes de la boquita. Así. Y entonces,
Lo voy pegando y regreso. Va doblada a la mitad, ¿ok? Ok, vean, ya va quedando. ¿Qué nos faltan? Los ojos. Con los ojos vamos a hacer esto. Necesitamos el color blanco y necesitamos color azul y algo de rosa para los párpados. Entonces, vamos a tejer los ojos. Vamos a hacer un anillo mágico en color blanco o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6 y cierro. En la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos, nos da un total de 12 puntos. Los tejo y regreso. Ok, los ojos los hice así y voy a ver si quedan. Vamos a hacer la parte blanca, pero voy a cambiar de gancho. Voy a utilizar un gancho del 2.5 y voy a tejer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena haré 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada vuelta, en cada punto. Y son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Ya lo terminé, entonces voy a cerrar, voy a rematar. ¿Ok? Ahora, la parte azul la voy a hacer con azul cielo. Y voy a hacer esto. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a tejer 4 puntos bajos. Solamente rematamos. ¿Ok? Y lo voy a pegar casi en el centro del círculo blanco. Lo pego con silicón líquido. Y regreso. El párpado. El párpado lo voy a hacer con el gancho del número 3. Y voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. 3 cadenas. En la tercera cadena voy a hacer 8 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y remato. No voy a cerrar el círculo, ¿ok? Entonces, este lo voy a pegar más acá. Lo abro, ay, así. Y va a quedar así. ¿Ok? Y vean, los voy a pegar de tal manera que queden como sesgaditos los ojos.
Los pego y regreso. Ya quedó bonita la Piggy. Lo que único que no les expliqué fue lo de las pestañas, las hice en fieltro. Espero que les haya gustado este tutorial. Compartan, suscríbanse y regálame una manita arriba si te gustó el video. Vean, está abierto el vestido de este lado. Me gustó cómo quedó. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.